pero desde ahí noté que una de las cuestiones que más aparecía en tu literatura era justamente la exploración de la violencia. La exploración de la violencia no solamente en las acciones, sino en el lenguaje. Y a mí una de las cosas que más me impresiona en toda tu obra es justamente cómo vas creando esta violencia a partir de tus construcciones sintácticas, de los tropos que utilizas. Entonces a mí sí me gustaría que nos explicaras cómo vas construyendo, cómo lo imaginas, cómo lo vas vertiendo en el papel, porque realmente es no solamente personajes que están atravesados por la violencia, sino toda la palabra con la que escribes también está atravesada por esa violencia, y a mí es algo que realmente me interesa muchísimo que nos compartas, cómo lo piensas, cómo lo estructuras. Para mí me parece, no sé, cuando abordo el tema de la violencia, en realidad no pienso en ella como violencia en sí mismo. A mí, un formato que me gusta mucho trabajar, que es el teatro de laboratorio, con cuerpos presentes, con actores presentes todo el tiempo. La mayoría de las obras las he escrito así. Me parece que eso es dinamita al momento de construir la palabra, porque no es que la palabra se origine en la misma exploración, sino que pienso más bien en cuerpos que son contenedores, ¿no?, de esa potencia que termina convirtiéndose en la prosa, ¿no? Y yo creo que cada vez que me enfrento a esta pregunta, termino creyendo que es ahí donde se origina, ¿no?, la potencia de algunas de las obras, y por eso el resultado es eso, como una pulsión constante que me interesa y que a veces siempre me encontré con el problema de definir si esto era dramaturgia, porque en realidad me parecía que era más un montaje para la escena, ¿no? O sea, como que no tenía mucha coherencia en una estructura dramática, pero sí tenía una coherencia cuando lo pensaba en el escenario. Y entonces muchos de los proyectos se construyen a veces al revés. Primero los veo puestos en escena y después me enfrento a la tarea de todo eso traducirlo a palabras, con la idealidad de encontrarme con un formato llamado libro, ¿no?, y después la complejidad que lleva hacer un libro, ¿no?, una estructura literaria. Pero en sí mismo yo por eso digo que escribo acción, escribo teatro, en la palabra misma que es teatro, ¿no?, cuerpos, actores presentes, y yo creo que ahí es donde encuentro. Y ahora, la violencia viene en sí misma por toda la parte social que está contenida en eso, ¿no? Si yo, el laboratorio que yo hago, en realidad creo que se caracteriza por esa parte social, de la exploración social y la exploración política, y sin afán de llegar a eso, que eso es el resultado, me parece que es como parte del discurso que se ha logrado con las generaciones y los grupos con los que he trabajado. Creo que es eso desde donde yo puedo decir que se construye la obra en sí misma. No, me parece sumamente interesante el hecho de que partas de los cuerpos y de ahí de la palabra, ¿no? Eso yo creo que marca toda tu dramaturgia. Y una de las cosas que ahorita me saltó es esta cuestión de si hay la obra está siempre atravesada por un contexto social, político, ¿no? Y de Subversivo a mí lo que me interesa y me llama muchísimo la atención es si es una caja en la que están 4 personajes que se van a dinamitar por toda la contención que trae. Y yo lo que quería preguntarte en ese sentido es si tú crees que realmente el arte, en este caso la dramaturgia, sí tiene una incidencia en este conflicto social, político, etcétera, etcétera. O sea, si hay un cambio, si crees que a partir de la dramaturgia, en este caso, se puede incidir, o sea, un arte comprometido, cambiante al contexto. Pues a mí me parece que en principio el acto de resistencia empieza por el artista en sí mismo, y la congruencia que se empieza a construir a partir de la acción misma, ¿no?, del ser artista, el decirte a ti mismo soy autor o soy actor me parece que ya es en sí mismo un acto de resistencia frente al fenómeno social y político que nosotros vivimos, y después plasmarlo a través de un libro o a través de una puesta en escena. Me parece eso, un acto de congruencia con lo que uno va construyendo en sí mismo, porque yo no me puedo, o sea, si yo pienso en mí como artista, yo no puedo como fracturarlo y pensarme como en el Josué que soy, ¿no?, mientras voy a hacer la fila de las tortillas o el día a día, ¿no?, y otro el que se sienta a escribir, ¿no? Como que para mí todo va bajo
junto. Entonces, yo creo que sí, o sea, finalmente para mí es eso, un acto de resistencia, más que de protesta, más que de rebeldía, más que eso, como de resistencia, y así es como yo puedo definirlo hoy, ¿no? Y Subversivo es algo bien bonito porque se construye a partir de eso, y se construye a partir de es un libro que edita la Universidad de Puebla, y le edita justo en un formato que es para chicos de preparatoria, y me sorprendió que hicieron la elección de tomarlo como un libro para chicos de preparatoria, porque en principio la idea de Subversivo, para quienes no conozcan el texto, es un texto que habla un poco sobre ciencia ficción, ¿no? En un no espacio, no tiempo, 4 mujeres que son encerradas en una suerte como de cárcel, ¿no? Futurista, y son torturadas para que cuenten el por qué están ahí, y todas eran artistas de un grupo performático que terminaron convirtiéndose en terroristas y pusieron una bomba en una embajada. Entonces, al momento o sea, como va sucediendo la obra, te vas enterando de lo que va sucediendo con cada uno de los personajes, pero lo interesante ahí es justo que cada una va revelando y ese ser político que vive en cada una de ellas, y lo pone en cuestión frente a otros, a la vida diaria, me explico, porque además son 4 mujeres, que eso era determinante en la dramaturgia. La escribieron en 2012 y se llevó a cabo en un espacio en la ciudad de Puebla donde hicimos tuberías por todo el departamento. La gente entraba clandestinamente al departamento y después les tirábamos agua encima. Era una cosa loquísima, ¿no? Y era el formato que nosotros queríamos hacer. Para nosotros no solamente era el texto, sino la puesta en escena, que era un acto de rebeldía contra lo que estaba sucediendo, porque en Puebla había mucha censura, no había apoyos, y entonces para nosotros era determinante que se hiciera esa obra con mujeres en un espacio al cual no iba a ir nadie, y nosotros teníamos prácticamente que secuestrar a la gente para que entrara al espacio y se dieran cuenta de que había una experiencia estética esperándolos que podía invitarlos a reflexionar respecto a lo que estaba sucediendo. Y a sacudir, ¿no? Porque de la manera en la que está construida nosotros estamos encerrados en ese espacio, ¿no? O sea, no hay escapatoria, al igual que no hay escapatoria para estas mujeres. A mí me parece muy pertinente el hecho de que la cárcel se llame el Aleph, que me remite a la construcción de Jorge Luis Borges, que es esta esfera, que en este caso es una caja, que está contenida todas las emociones del ser humano y de qué está hecho el ser humano. Estos personajes a los que tú pones ahí me parece que están rotos ya definitivamente, ¿no? Y están rotos por el vacío, por la desesperanza, porque depositaron su fe en una revolución que al final, pues la revolución no llegó, o para ellas, alguna no llegó, y para otras el hecho de estar ahí, de inmiscuirse, eso fue el acto de rebeldía, de revolución, ¿no? Entonces sí me parece que desde el mismo momento en el que concibes la obra, nosotros somos partícipes y nosotros somos un personaje más ahí que nos estamos exponiendo a estos dilemas que tienen estas mujeres. A mí una parte del Subversivo que me gusta mucho es un objeto, una fotografía que se cae y regresa, que se cae y regresa. Y estas mujeres tal parece que lo que quieren es escapar de eso que hicieron, de esa pseudo revolución, como alguna de ellas lo llama con otras palabras, pero siempre regresan, ¿no? Entonces tal parece que lo que tú estás manejando en Subversivo es que pues podrás separarte de eso que en algún momento te duele, te confronta, pero vas a regresar a él, ¿no? No sé si esa es la idea que plantaste en Subversivo con este retorno y esta cuestión cíclica, ¿no? No sé. Sí, a mí me parece que la parte cíclica se origina a partir de confrontar a las propias actrices con ese ser político, ¿no? Porque además estábamos en el 2012, acaba de suceder el fraude electoral, atravesamos por un momento bastante fuerte en el país y todo el mundo evitaba preguntarse cuál era nuestra labor política como artistas frente a ese fenómeno social que estaba ocurriendo. Los artistas ¿qué tendríamos que hacer? O sea, sacar una escopeta y armar la revolución, o ponernos a escribir libros y poesía y repartirla por las calles para sensibilizar a la gente. O sea, ¿cuál era nuestra labor? ¿No? Desde esa pregunta tan básica, a lo mejor es muy básico, pero nadie se atrevía a hacerlo. Y entonces a mí me desesperaba un poco y propuse esa confrontación, todo el equipo que estábamos ahí, decir, vamos a abordarlo. A lo mejor la salida, al final fue una salida un poco más poética y encontramos esta forma de traducirlo, pero
pero era siempre volver, porque todo el mundo decía, es que yo esto todo el tiempo me lo estaba preguntando. Desde que yo estudié teatro yo siempre quise cambiar al mundo y después renuncié a eso, pero siempre volvió esta idea de querer generar un cambio social, pero después volví a renunciar porque siempre creí que es imposible, pero siempre regresa. Es esta cosa cíclica donde siempre nos atrevemos a cuestionar ese ser, para mí, político, al que nosotros le tenemos mucho miedo como artistas, pero que nos está ahí empujando todo el tiempo. Y a veces la realidad nos sobrepasa y no hay forma de negarlo, creo yo. Bueno, pues ¿qué les parece si escuchamos unos fragmentos de Subversivo? Y vamos a invitar a Alejandra Hinojosa y Alma López, que son actrices del montaje original. Aplausos, no sé. ¿Cuántas probabilidades hay de que una bala impacte en el centro de tu coronilla? Apunto un arma al cielo con la esperanza de que la bala caiga justo en picada, con una perfección vertical, tal que acierte al punto cero de mi cabeza y se deslice a través de mi espina dorsal. Que sea una bala expansiva y se cerciore de impactar en mi estómago, mi garganta, mi pulmón izquierdo, mi labio superior, mis costillas. Yo, por mi parte, me coloco solo unos centímetros a su lado, en espera del error, apostando a la probabilidad de que la bala se desvíe solo unos centímetros de su target. El viento sopla a favor o en contra. Hoy, alguien muere de un tiro en la cabeza. Uno un poco común, uno que parece enviado del cielo, un mensaje divino, proveniente de Dios, que todos se convenzan de que Dios me ha asesinado. Solo basta un parpadeo para mirar al infinito. Solo basta un suspiro para probar el vacío. Solo basta una mentira para ahogarse en felicidad. Esto es un lugar detenido en algún segundo. Lo que están presenciando es un lapso robado, un acontecimiento. Tal vez esto sea un preámbulo. Tal vez sea simplemente un juego de posficción, un invento, una fantasía de ultraje a los propios modus operandi. He sido criada para servir a la liberación, provocar la fisura que derrumbe todo. Pero por favor, que el derrumbe me sepulte consigo. Que mis restos sean escombros. Hoy te propongo un trato. De fe ciega. Tú eliges si lo consideras verdadero o falso. Real o ficticio. Juguemos a ver nuevos horizontes. Espacios impuestos solo por el deseo y la imaginación. Viajemos en una máquina del tiempo obsoleta que nos arroje a infinitos insospechados. Espacios fuera de las paredes de la represión. Pintemos autorretratos donde sea imposible reconocernos muertos. Creamos que los paisajes provenientes de la imaginación de un mendigo son reales. Tú, mirándome en aquella banca con brotes de convencimiento. La intención de crear el nuevo año cero. La matanza de ideales de la generación cadáver. No mendigar la existencia. Sustituir la genuflexión por la danza libre. La vuelta al caos que genera un nuevo orden. Secuestra a alguien y hazlo que muera de felicidad. Camina por la calle y toma a alguien de la mano, alguien al azar. Somételo a una forma más intensa de existencia. Miéntele y dile que bajo su casa se encuentra enterrado un tesoro, que tiene poderes telequinéticos, que ha ganado el boleto para viajar a Neptuno, que a la luna llena su cuerpo cambiará y se volverá una bestia mansa y simpática. Convéncele de ser dueño de un país de tercer mundo. De su capacidad de revivir a los muertos. Dile que ha heredado una antigua cine de permanencia voluntaria. Somételo al gusto de probar sabores insospechados. El gusto de probar el beso anhelado. Ríndelo la idea de reír y llorar hasta que su alma se expanda sobre los límites de su cuerpo. Vive y cerciórate de enseñarle a vivir a alguien ajeno a ti. Esta historia no termina en el fin, termina en el principio de algo más. Beso el viento y acaricio la nada. Me he despojado de la mitad de mis recuerdos para dejar espacio en mi memoria. Frente a mis ojos, bajo mis suelas, adentro de mi boca y mis oídos. Este es el principio de entropía. El progreso para la destrucción o desorden inherente a un sistema. No soy parte del orden, sino del caos que pretende un nuevo orden, de un sinsentido silencioso que se expande poco a poco. No permitas que la infancia se limite a los muros de la inteligencia y la superioridad. Que tu ser niño descubra el mundo nuevamente. Rompe los esquemas y que la transformación se vuelva tu nueva obsesión. Por ello, esta historia no termina en el fin, termina en el principio de algo más. El caos nunca murió, vibra, ve más allá de los límites a los que ellos pueden ascender. 1, 2, 3, 4 personas caminan directo al abismo. Tal vez se pierdan en el olvido. Sin embargo, en esta nueva realidad de ficción,
de mentira gustosa y necesaria, no hay miedo y resignación. La palabra subversivo está en todos los idiomas del origen latino. La ficción, los nuevos mundos, la fe ciega, la esperanza, está en todos los cuerpos de cada ser humano existente. Este es un acto de fe ciega, frente a ti, para ti. Este ahora es tu nuevo comienzo. Muchas gracias. Gracias por su lectura. Ahora vamos a hablar de otra obra que ha sido publicada en 2 ediciones diferentes y fue merecedora a una mención honorífica en el Certamen Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 2012. Vamos a hablar de Sturmrucker. Esta obra fue llevada a escena en el 2014 en el Foro Shakespeare. La primera edición de la obra la realizó el Fomento Editorial del Estado de México y la segunda, la editorial Paso de Gato, dentro de la antología de teatro mexicano contemporáneo. Ahora cedo la palabra a mi amigo Juan Carlos Franco. Muchas gracias por las presentaciones. Y pues creo que sí está bueno recalcar el hecho de que estamos acá como entre amigos y todo, porque en mi caso en particular yo conozco desde hace un buen rato a Josué, pero con esto de que pues estamos en la misma comunidad y pues todos hacemos teatro y escribimos, pues uno no puede leer lo de todos sus amigos. Entonces yo nunca había leído ni visto nada de Josué y fue una gran sorpresa el leer los 2 textos que voy a comentar esta tarde por 2 distintas razones, y voy a empezar con este texto, con Sturmrucker. Fue una sorpresa para empezar porque yo escribí también un texto sobre un asesino de estos de las preparatorias en Estados Unidos y me genera una pregunta muy grande, un poco comparando las intuiciones o las exploraciones del tema, sumamente distintas evidentemente, pero me gustaría preguntarte por qué en 2011-2012 que la escribiste, siendo que era un momento político difícil para México, como acabamos de decir, ¿por qué hablar desde personajes que viven en Estados Unidos, desde un conflicto que parece ajeno? ¿Por qué poner en el frente de una obra un conflicto que es muy norteamericano, muy estadounidense en particular? Y la pregunta que se esconde un poco debajo de esto es si tú querías hablar de algo que tuviera que ver con nuestra realidad a través de esto. El proceso de Sturmrucker fue muy peculiar en el sentido de que yo viajé a Canadá a hacer toda una investigación sobre los procesos de violencia, específicamente procesos de violencia contra mujeres. Y la consigna era muy clara: tú tienes que ir a Canadá y buscar un punto de conexión con los feminicidios de México. Así de cruel me lo dijeron. Entonces yo cuando llegué yo dije, bueno, tengo que buscar algo, una historia que me permita. Y en el transcurso de la investigación, de la residencia que hice allí, me di cuenta que no había ningún punto de comparación. O sea, porque el fenómeno, nuevamente, social, político en México construía una distinción determinante en cómo nosotros vivimos la violencia, a cómo lo viven en Estados Unidos o en Canadá. Sin embargo, me encontré con un fenómeno muy interesante que era el de la violencia dentro de las universidades y específicamente el caso de la Polytechnique en Montreal, que fue el asesinato perpetrado por Marc Lepin en el 89, donde se metió en un cuarto, separó hombres de mujeres y le disparó a todas las mujeres enfrente de sus compañeros. Entonces, conocido como la peor tragedia, la peor masacre que ha vivido la ciudad, y yo decía, ¿qué se esconde detrás de todo este fenómeno? Porque era muy fácil, claro, que lo primero que fue al entrar al Google, yo me encontré el asesino, estaba mal, ¿no? Tenía todo un problema psicológico, entonces yo decía, es muy fácil
cómo se ha determinado que esta es la razón por la cual sigue sucediendo. Entonces, todos los asesinos, que ahora ya es una constante, que tristemente cada semana, cada mes, se mete alguien a una universidad, entonces todos en algún momento tienen un brote de psicosis y agarran un arma y la disparan contra sus compañeros. ¿Qué hay de fondo? Y la investigación se volvió cada vez más pesada, en el sentido de que me di cuenta, y ahí encontré el punto de conexión con México y lo que me interesaba hablar, que era el proceso de sistematización del miedo, que era muchísimo más profundo y más largo para poder llevar a escena. Y yo decía, ¿cuál es el mecanismo para poder hablar y por sistematización del miedo me refiero a las leyes que permiten, ¿no?, que exista toda que cualquier persona pueda ir y compre un arma, todo el mercado, ¿no?, del miedo, es decir, hoy día por cada anuncio de comida enlatada te encuentras un anuncio que te vende cercas, que te vende alarmas, que te vende la seguridad en sí misma. Entonces todo eso es una industria. Por otro lado, el fenómeno de la comunicación, los medios que de alguna forma lucran con todas las tragedias y todo lo que sucede alrededor de cualquier acontecimiento de violencia. Y por supuesto, nosotros en los núcleos familiares, cómo se van estructurando las familias y cómo se ha ido, o sea, cómo se va construyendo la idea de la violencia dentro de cada uno de los núcleos, la escuela, la familia, etc. Entonces llegué al punto donde yo quería hablar del asesino y no de las víctimas, y no por una cuestión de que yo estuviera justificando al asesino, sino porque me interesaba ver qué era lo que sucedía detrás de ese proceso de sistematización, cómo nosotros lo apropiamos sin darnos cuenta de eso. Y para mí el resultado fue Stone Broker, donde se habla los personajes son 10 años, la familia del asesino 10 años después de que acontece la masacre, y nosotros como lectores no descubrimos eso sino ya hasta el final de la obra, de que se trata de, este es el destino trágico de la familia Galloway. Y para mí me pareció muchísimo más honesto hablar de eso que construir un puente que no existía, que era forzar una obra donde no iba a haber punto de conexión. Y en cambio me di cuenta que tocando este punto era abrir la puerta a un diálogo y a un proceso de reflexión más interesante. No tiene mucho tiempo que sucedió en Monterrey también esto de que un chico llegó con un arma y disparó a sus compañeros, y te juro que como a la semana me empezaron a escribir varias personas diciéndome como si la obra hubiera sido como un, ¿no? Exactamente, y la verdad es que no fue así. O sea, yo lo que le respondía es que todo el tiempo ha estado el proceso de sistematización, no nos hemos apropiado de tal forma que no nos hemos dado cuenta que ahí está. Lo que ha sucedido en Monterrey va a suceder en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Entonces esa era como la parte, contestando a tu pregunta, de Stone Broker. Todo fue un proceso muy largo de investigación, y es, creo, la obra que he parido que más se ha movido justamente por eso. Y creo que cuando un lector la toma como texto, se enfrenta justo a no dialogar con una cuestión documental de lo que sucedió en Montreal hace 30 años, sino un proceso que estamos viviendo hoy día en cualquier parte del mundo. Y me llama la atención la forma en la que está escrita. Tu acercamiento es de entrada realista, y tienes, como en otras obras, como lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, momentos más poéticos, narrados, con distintos recursos. La pregunta, quiero decir, eres bueno con ambas, la creación de los personajes, la creación de las situaciones, la progresión dramática funciona muy bien, y está esta otra parte también, digamos, más discursiva o más poética en general. La pregunta va por el lado que es una pregunta que me hago todo el tiempo: ¿cómo podemos decir la violencia? ¿Cómo podemos plasmarla en el teatro, en la literatura? Si es una cosa que vivimos todo el tiempo, que vemos todo el tiempo, y que parece que por agotamiento no tienen más que decir. ¿Cómo te acercaste en este y en otros textos a este problema, y si es algo que te preguntas tú? Es algo que me pregunto todo el tiempo.
O sea, porque justo al estar tan cercano, el proceso de escritura del libro es realista, pero el proceso de investigación fue todo lo contrario, ¿no? Fue a partir de el documento, entrar a lo real, o sea, la carne. Entonces justo la pregunta era, ¿cómo hago cuando yo me enfrento a la imagen de la señora, la verdadera, la madre del asesino que existe, que además es un personaje muy peculiar, por toda esa carga de violencia que lleva dentro? Yo decía, ¿de qué forma el arte puede construir algo, ¿no? Para empezar, es la labor del arte construir una imagen y semejanza de ese personaje, como para qué, ¿no? Y yo lo que encontré es, un poco para evitar la pregunta, pero al mismo tiempo poder descansar yo, voy a construir ficción, no voy a construir realidad. Porque la realidad siempre está encima de la ficción, pero también la ficción logra su propio, o sea, como que no ponerlas en el mismo saco. Y desde ahí yo he empezado a crear y me he quedado un poco más tranquilo construyendo ficciones. Y por eso elegí poner un punto de distinción entre lo que era el personaje y el personaje real. Y dije, no estoy hablando de los Galloway reales, sino más bien estoy construyendo un proceso de ficción que está inspirado en eso, pero que está muy mermado por mi propia interpretación, de tal forma que no pienso hacer un documental, ni un homenaje, ni una crítica a ese fenómeno, sino construir una ficción a partir de eso. Porque me encuentro en ese punto todo el tiempo, vuelvo a lo mismo. En los procesos que ahora estoy llevando de escritura, vuelvo a lo mismo. O sea, la realidad es tan avasallante y también además tan seductora, que lo único que quiero es traer eso y ponerlo en escena, pero digo, vale la pena, merece, hay una cuestión de ética también puesto ahí de manifiesto. Entonces, por eso mi manera de lidiar con eso es construir ficciones. Bueno, esto es una opinión personal, pero creo que en ese sentido me gusta tu manera de pensar y creo que el arte no discrimina, ¿no? Que hay cosas en la realidad que superan la ficción todo el tiempo, pero el arte es una manera de exorcizarlas, ¿no? O sea, la realidad es tan ruda y tan fuerte que a veces el simple hecho de nombrarla como artistas es como ponerle un foco a alguien que trata de evitar, ¿no? Vamos a leer una pequeña opinión de Alejandro Tantanian. Dice, el teatro se escribe sobre los cuerpos, sobre las fauces húmedas del tiempo. Se escribe con violencia sobre las cicatrices de la tierra. Se abre el silencio, primer aliento de la creación. Así el teatro de Josué Almanza. Comprendo. Bueno, y ahora le paso el micrófono a Frida. Gracias. Les voy a leer un comentario que hizo Patricia Zángaro, que es la directora de la maestría en dramaturgia de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, sobre Stone Roger. ¿Sí? Sí, perfectamente. Muy bien, Stone Roger. Dice, Stone Roger. Un título imprevisto para una obra de teatro, sobre todo para quien, como yo, ostenta una completa ignorancia sobre el mundo de las armas y sobre el idioma alemán por añadidura. Storm podría remitirme al movimiento Sturm und Drang, pero aquel Roger, ¿de dónde provenía? A poco de empezar a leer el texto de Josué Almanza comprendí qué significaba, y no precisamente porque un fusil fuera el objeto central en la deriva de sus personajes, sino porque la obra misma, con su originalidad y audacia, era un arma apuntando a la cabeza del público, un arma que perturba la comodidad de lo previsible, que amenaza las buenas formas y la corrección política. Después de todo, ¿cuál es la función del arte sino la de socavar los cimientos del statu quo para imaginar otras configuraciones posibles de la realidad? Más tarde descubrí otros textos de Josué que fue escribiendo febrilmente mientras cursaba nuestra maestría en dramaturgia, cuando Kong secuestró la libertad, escaló el Empire State y cayó muerto. La rabia de la colmena y la melancolía de las bestias, con el que obtuvo un premio en el concurso Roberto Artur, que organiza nuestra universidad. Asistí a su gestación con el mismo asombro con el que leí el primero,
cada uno irrepetible, todos ellos vandálicos, dispuestos a destruir lo dado para construir otro mundo tan irrefutable como impar. Josué Almanza hace estallar con su perro el confort de lo seguro, no con el tiro atroz y absurdo de un Stone Roger. A él le bastan las palabras. Y ahora vamos a leer una opinión de Raquel Araujo, directora mexicana, que dice: las obras de Josué son ese miedo que nos ronda, que no cesa y que puebla nuestros cuerpos y nuestros pensamientos. Sus historias son parte de un tejido que cruza sus hilos en una dramaturgia de secuencias, vidas que no tendrán un final, aunque lo tengan en papel. Son un puñado de personas que viven de y en una economía de la violencia. No pareciera haber esperanza, no son agentes de cambio, no hay cambio posible en estas vidas, sumidas en una máquina ya sin nombre y sin rostro. En donde Josué Almanza sugiere, evoca, provoca posibilidades de tiempo y espacio. Hablar de muerte es hablar de México y un amplio panorama de violencia mundial. Es un dolor sordo, latente, sin grandes aspavientos, un dolor naturalizado por constante. Josué Almanza, incansable estudioso de estrategias dramáticas, nos entrega textos que van arañando la conciencia, que secuencia tras secuencia laten vigentes. Es un continuo llamado a la acción. Raquel Araujo. Ahora, preguntándoles a ustedes, que ya lo dijiste un poquito tú, Juan Carlos, más bien a ti, ¿qué de todo esto que se dijo sobre el arte y la violencia, opinas tú sobre cómo es tratado a través de la obra de Josué? Platícanos. La melancolía. Hablando un poco de esta obra que tiene un nombre impronunciable para mí, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y me llama mucho la atención de este texto es que pones en evidencia cosas que la realidad olvida, y en este caso es, y lo mencionaste tú, es la violencia, cómo se genera y cómo se lidia en el núcleo de la familia, ¿no? Entonces a mí en esta obra me parece muy particular que tú apuntales eso y que nosotros descubramos que son 10 años después y que la familia sigue lidiando con esto, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes aciertos de esta obra que a mí me parece que lo tratas magistralmente, ¿no? Cómo la familia lidia con, pues, esto que es producto de ellos, pero a la vez es independiente de ellos, ¿no? Entonces, creo que es para mí el hecho de que hayas puesto a la luz esta cuestión, parece que es sumamente rescatable. Y la cuestión ahí de la violencia es incluso cómo se tratan entre ellos, cómo es la relación entre ellos, ¿no? No sé si nos pudieras platicar por qué decidiste enmarcarlo en este contexto, ¿no? Porque bien podrías haber tomado otras salidas, ¿no? Como tú ya lo mencionaste. Siempre la parte de la familia me parecía interesante. Yo nunca había hecho un drama familiar y un poco le rehuía a la idea de hacer un drama familiar porque ahora sí que me formé en la dramaturgia leyendo dramas familiares, sobre todo dramas argentinos, que son muy buenos, pero que me habían cansado en algún momento. Yo decía, porque era lo mismo. Ahora que estuve en Argentina, los dramas familiares son la mesita ratona y los sofás, y ese es el modelo de representación. Y yo no quería construir algo a partir de eso. Y cuando llegó Stone Roger, inmediatamente pensé que era a partir de la familia, tenía que ser a partir de la familia, y es ahí donde dije, es ahí el reto. Por añadidura, por un lado el drama familiar que yo siempre quise construir, por otro lado el fenómeno que quería abordar, que era la sistematización del miedo, porque además, qué mejor que abordar la sistematización del miedo que en el núcleo donde nos sentimos aparentemente más seguros, que es el núcleo familiar, y donde pensamos que no hay hipocresías y que no hay caretas. Entonces descubrimos a los personajes en una cena, ¿no? Donde se llama sopa de ceviche la escena, entonces todo el mundo está cenando, ¿no? Y de repente tienen como si fueran ataques, ¿no? Obviamente esto traducido a la dramaturgia es, podemos escuchar sus pensamientos y se dicen las cosas más monstruosas que te puedes imaginar, porque eso es lo que piensa el padre de la hija, porque eso es lo que piensa la madre de la hija y la hija de los padres, y te das cuenta que en realidad no están comiéndose los alimentos, sino se están comiendo ellos mismos.
y por eso hay un diálogo sobre lo bestial que existe dentro de la familia, y son procesos que nosotros decidimos inhibir, y no hay núcleo donde se censure más que en lo familiar, y por eso me parecía que era interesante construir eso, la sistematización desde el núcleo donde estamos aparentemente más seguros. Y a mí me llama la atención mucho cómo la obra está construida, digamos, con un fundamento muy norteamericano, porque tú hablas de los dramas familiares argentinos, pero yo leí mucho más el realismo norteamericano, el realismo de Tennessee Williams o de O'Neill, Bacall, ¿no? Miller, claro. Y además a eso se le agrega pues todos los arquetipos que están por ahí colados de lo norteamericano, como Clint Eastwood, ¿no? La madre que pone el cuerno, todo esto. Y el zafar la violencia del acto completamente violento y ponerlo en la familia, en la disfunción familiar, desplazar la violencia, me parece que es uno de los grandes aciertos del texto, porque lo que hace es generar una tensión que solamente tiene como horizonte explotar hacia el final en la revelación de la verdad de esta familia, pero también no es que sintamos la violencia hasta ese final, sino que durante toda la obra la tensión se ha acumulado no por el hecho de un asesinato en el afuera, sino por la disfunción y los problemas que son violentos dentro de la familia. Y aparte porque me parecía que había que construir, para mí era importante construir un nuevo sistema de relaciones dentro de la familia, o sea, como que deconstruir la idea del padre, la madre y los hijos que tenemos muy asumidos, además en nuestra cultura sobre todo, de construirlo y virarlo hacia algo a lo cual nosotros no nos habíamos enfrentado, y por eso la idea de construir estas escenas que son violentas en sí mismas, por el uso del lenguaje, por lo vertiginoso del diálogo, por las imágenes que evoca, pero además porque deconstruye la idea de los arquetipos de la familia, ¿no? Y que me parece que si nos ponemos a ahondar en Stone Roger, es justamente no solamente la violencia puesta en escena, sino la violencia de la misma construcción, ¿no? a lo que te evoca a ti como espectador. Y era interesante, y también esto me lleva al otro texto que tú pudiste leer y que además estuviste muy presente en el proceso creativo, que es La melancolía de las bestias, que es el texto que menciona Patricia Zangaro, y que también parte de eso, de construir la idea de la familia y construir nuevas relaciones justo a partir de la violencia. No sé, como que es mi tema, ¿no? Ya lo asumí, ya lo tengo asumido, ya puedo dormir tranquilo con eso. Sí, justamente ahorita que estábamos hablando de esto de las relaciones familiares, una de las partes sustancial del texto de la melancolía de las bestias es justamente la relación del señor Leiva con su esposa, ¿no? Tal parece que en esta búsqueda de la verdad es una búsqueda sobre sí mismos, pero que cuando llegue esa búsqueda y ese conocimiento sobre sí mismos no les va a gustar, ¿no? ¿Qué van a hacer? Una de las formas violentas que tienen esta pareja es que ella decide no hablarle, porque no tiene absolutamente nada que decirle, ¿no? Entonces creo que la violencia en la que tú manifiestas, o sea, te pones énfasis en aquellos pequeños detalles que marcan toda la relación, ¿no? Por ejemplo, en Stumm, que es lo de la familia, es justamente, pues nos sentamos a comer, pero realmente no nos sentamos a comer, sino nos aventamos nuestros miedos a partir, y no nuestros miedos, bueno, sí el miedo al otro, pero el odio también al otro de nos fregamos la vida, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? En el caso del señor y la señora Leiva, pues la cuestión es, vamos a buscar, tenemos una pérdida, pero no sabemos cómo lidiar con esa pérdida más que es a través del silencio, ¿no? Y otra de las cosas es justamente la venganza, ¿no? También la venganza como búsqueda de conocimiento y conocimiento sobre sí mismo. Entonces tal parece que lo que pones es a tus personajes frente a una situación agreste, frente a una situación tensa, y es ¿cómo vas a salir de esto? Para mí la palabra justo del título de La melancolía de las bestias tiene que ver con lo bestial, ¿no? La indagación sobre lo bestial y
Yo les voy a contar esta anécdota que tiene que ver con mi infancia, que yo cuando era pequeño, ahí en la ciudad de Puebla, siempre hemos vivido en la zona de Los Fuertes, para los que conocen, y en Los Fuertes está un museo, que sigue ahora el museo, pero ya lo cambiaron, antes era el Museo de Historia Natural. Yo acudía cuando era muy pequeño con mi hermana, y mis papás nos llevaban, íbamos con los amigos, y en ese museo había una suerte de laberinto, ¿no? Que era el Museo de Animales Disecados. No sé por qué yo creé una fascinación por los animales disecados, me fascinan, ¿no? Me fascinan, me encanta. Pero ya ahora que soy mayor, me puse a analizar por qué me fascinaban los animales disecados y descubro que en realidad lo que me fascinaba era el dramatismo de las escenas, de los dioramas que había puestos ahí. Entonces yo veía al león que le estaba saltando al ciervo, ¿no? Y le estaba mordiendo, y todas esas escenas que me parecían llenas o sea, como que yo construía una historia dentro de ese escenario, ¿no? Aparte los escenarios que construían eran bellísimos, ¿no? Y yo viajaba de la Antártida a la sabana y después al bosque, y para mí yo no podía perder ahí mucho tiempo. Y justo la palabra de lo bestial surge de eso. Para mí, podría yo sustituir esos animales disecados por personas y sería exactamente lo mismo. Y para mí ese fue como el reto dentro de la melancolía de las bestias, construir situaciones en las cuales podría sacar una fotografía y el padre le está soltando a la madre y le está enterrando los dientes, y así todas las situaciones que atraviesa esta obra. Y la venganza puesta en sí mismo, que aparte yo soy muy fan de todo del cine coreano, entonces que para mí era también indagar, ¿no? La forma de narrativa que era el cine coreano, porque además la melancolía de las bestias se construyó primero como un guión cinematográfico, y por eso que Graciela lo conoce muy bien, porque construyó todo el proceso de la línea argumental y después de los primeros bocetos del borrador, y después me arrepentí y dije, no, primero tiene que ser obra y luego tiene que ser guión, y bueno, estoy en ese debate todo el tiempo entre las obras, pero justo porque me parece que llega un momento donde veo más fotografías y veo más acciones a veces que el escenario en sí mismo, ¿no? Y bueno, eso era algo que les quería contar de mi torcidamente infancia, pero bueno, y ahí es donde surge la idea de la melancolía de las bestias. Bueno, justamente en este diorama se da una de las revelaciones por las que se hilan todas las historias, ¿no? Y uno deja de ponerle atención a lo que está ahí, a los animales disecados, y se concentra mucho en el diálogo que hay en estas dos mujeres, ¿no? Donde se revela la verdad. Entonces sí, efectivamente los personajes resultan eso, ser bestias, ¿no? Y también esta obra está atravesada por una de las problemáticas que es la corrupción, que lo pones en el primer cuadro. También otra problemática que es el tráfico de órganos en una cárcel, que también es algo que, pues de lo que no se habla, se sabe que existe, pero de lo que no se habla. Y a mí eso es una de las cosas que me maravilla de tu teatro, que es justamente tomas esos aspectos que nadie, o que parece que están en el cajón del olvido, y tú los pones a funcionar ahí, ¿no? Entonces, en el caso de las cárceles, lo que tú pones son ciudadanos de segunda, son bestias de segunda o animales de segunda que nadie voltea a ver, ¿no? Pero en la realidad, pues todos son animales en tu teatro, ¿no? Bueno, al menos en la melancolía de las bestias, todos resultan ser más bestias que el otro, más monstruosos que el otro, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de la melancolía de las bestias es cómo se genera el personaje. ¿Cómo podrías, en este caso, los comparaste con bestias, con animales? ¿Cómo fue el proceso de personajes, no? Porque me acuerdo que esa clase nunca se me va a olvidar cuando tú llegaste, proyectaste el título, La melancolía de las bestias, y ahí sí nos quedamos todos con la boca abierta, ¿no? Y en el momento en el que empiezas a contar esta historia de estos dos personajes que se relacionan a través del poder, la corrupción, etcétera, etcétera, bueno, uno decía, pues sí, va la historia andando. Pero cuando nos contaste acerca del secreto que guarda esta historia de la corrupción, eso es un golpe
al cerebro, a la imaginación, porque realmente uno nunca espera que estos personajes se conecten a través del menosprecio y el maltrato hacia el otro, ¿no? Entonces, ¿podrías explicar un poco de cómo concebiste estos personajes para la melancolía de las bestias? Porque aparte llegó y nos dijo cómo eran, o sea, era una descripción total y absoluta de cada uno de los personajes, y uno iba escuchando la palabra y decía, sí, sí es así, no es tal como me lo imaginé. Pero ¿cómo fue el proceso de construcción de cada uno? Ay, ya me da miedo contar porque me hundo más. Pues para mí siempre era, creo que yo, no sé, para mí es pensar en lo horrible ser humano que puedo yo mismo llegar a ser. Y ese acto de honestidad conmigo mismo a veces me ha llegado a construir personajes que me resultan horrorosos, pero al mismo tiempo los amo por ser eso y porque me siento muy identificado con ello. Y construí personajes que eran sumamente desagradables a lo social y a mí mismo, pero me reflejo mucho en ellos y me descubro como un amante de la violencia, un amante de la crueldad, un amante de la muerte, ¿no? De lo mortuorio, y intento eso reivindicarlo en un proceso estético que conlleve a una reflexión, ¿no? Y eso es lo que me interesa, ¿no? A veces de los personajes que no, les he perdido el miedo, como que ya perdí el miedo a eso, de decir, no, es que esto habla demasiado de mí, o esto habla hay un proceso en el escritor en el cual tiene que perder un poco el pudor hacia sí mismo y decir, así está. Y sí, eso es la melancolía. Para mí habla mucho de situaciones de violencia que yo viví, ¿no? Y que están puestas ahí de por medio. Y que al momento que las escribes, las lees todo el tiempo y todo el tiempo te las preguntan y entonces todo el tiempo regresas a ellas. Y es un proceso doloroso de cierta forma, pero que está ahí, ¿no? No es como una terapia, porque no es un mecanismo de sanación en absoluto, ¿eh? Cualquiera que quiera escribir un libro y recordarse todo el tiempo porque está sufriendo no es sanación, sino todo lo contrario. Creo que es enfrentarlo cada vez con mayor valentía, y esos son los personajes de la melancolía y de varios textos. Eso, un brinco hacia el horror del ser humano que puedo yo llegar a ser. Es un diorama. Es un diorama. De las emociones y de lo horroroso, ¿no? que debe ser el ser humano en una situación violenta, porque justamente tenemos la exploración del dolor de una madre hacia la pérdida del hijo, ¿no? Y de un engaño del padre hacia la verdad que hay con ese hijo, ¿no? Y generalmente los personajes no suelen enfrentar hasta que tú dices, bueno, sí, lo tienes que enfrentar, y cómo saldrás de eso. Ahí, por ejemplo, y como para poder dar paso a la lectura, para mí estas dos obras son como hermanitas, porque tienen dos personajes que se parecen mucho. En Stone Rover construí un personaje que se llama Vera, que está inspirado en la madre del asesino, y que tiene que descubrir a su hijo en la morgue, pero ella nunca ha visto un muerto. Entonces el primer muerto que va a ver es a su propio hijo. Y no es cualquier hijo, sino es el asesino que acaba de matar a más de 15 mujeres en su universidad hace unas horas. El otro personaje es el personaje de la señora Leiva, que es una maquillista de cadáveres, y que ella perdió a su hijo, y su esposo es un retratista post-mortem, y que trabajan en lo clandestino, porque ya hoy día nadie retrata muertos, pero ellos son apasionados de ese oficio y lo siguen haciendo. Y los contrata un narcotraficante para que retrate a su muerto. Y descubre ella, ¿no? O sea, en el transcurso de la historia se descubre que ella, quien está maquillando, es a su propio hijo, pero no lo reconoce porque ha recibido tal tortura que ella misma le infligió. Entonces, para mí esos dos personajes son personajes hermanos de la misma desgracia, son madres, y son personajes femeninos, que eso es algo que me encanta, o sea, que son personajes femeninos, poderosos, que son protagonistas y que permito por lo menos en mi teatro que tengan esa voz, esos personajes. Entonces, sí.
Bueno, vamos a invitar al escenario a nuestros actores Isabel Bennett y Cristian Díez. Ellos leerán un fragmento de Stone Rupert, Ensayos de la infelicidad. Y por favor, necesitamos luz. Muchas gracias. No sé qué decir. ¿Está bien? No. No está bien. Uno se prepara a lo largo de su vida para estos momentos. Digo, todo el mundo sabe que varios sucesos malos ocurrirán en la vida de una persona. Es nuestra naturaleza padecer. Así que mentalmente ensayas discursos de aliento. Se ensaya para los momentos malos tanto como uno ensaya para ser feliz. Por lo menos debo confesar que yo lo hacía. Todo el tiempo. En la ducha, en el auto. Claro que después te descubres a ti mismo haciéndolo y viene la culpa. Y esperas que nunca tengas que ocupar dichas frases. Pero aún así es como una adicción necesaria. Una adicción a pensar en infortunios, simplemente para estar preparado. Es una especie de simulacro. Pero cuando pasa, no hay palabras. Apenas hay aliento. Walter, yo nunca he visto a un muerto. ¿Nunca es eso? ¿Es eso normal? No lo sé. Yo he visto algunos. En velorios, casi todos, en sus cajas. Solo alguien una vez en la calle, un anciano, lo sacaban en camilla de su casa. Yo regresaba de la escuela
Sé que era un anciano porque un extremo de la sábana que lo cubría se enredó en el cinturón de uno de los socorristas y repentinamente... Perdón, no debería reír. Repentinamente ahí estaba aquel viejo, desnudo, en la calle, muerto. Desnudo frente a todos. Ya después, cuando murieron mis abuelos, yo ya no me sorprendí tanto, ya pude ser más solemne, respetuoso, aguantarme la muerte perfectamente a pesar de mi corta edad. A eso me refiero con los ensayos de la infelicidad. Ver muertos, ese es el entrenamiento que cuentan, no las palabras de aliento, sin saber reconocer el impacto, sí, saber reconocer el impacto de la muerte, el que causa ver a alguien muerto. Pero yo no tengo ese entrenamiento, Walter. Nunca vi ni siquiera a mis mascotas morir. Mi padre aún vive, yo no me habla, mi papá yo no me hablo con él, así que su muerte pasará desapercibida y mi madre, la pobre, pues la llevaron al asilo y solo nos avisaron cuando había fallecido. Yo nunca le pude ver en el ataúd porque la enfermedad ya estaba muy avanzada. Su cuerpo irreconocible. Yo simplemente sabía que su cuerpo yacía dentro de esa caja. Yo no he visto nunca un cuerpo muerto, yo no estoy lista. No creo que nadie lo esté nunca, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? No es posible todo. Todo se trata de un malentendido, ¿verdad? Dímelo. No sé si es buena idea prepararse para lo peor que haya. Mira, escúchame. Si estamos aquí, hay una gran posibilidad de que haya fallecido. No creo que tampoco esas familias que estuvieran entrenadas, Walter. Tuviste su cara, cómo se rompía. Y los huesos, casi los escuchaba chirriar. Y qué decir de los palpitares estruendosos. ¡Qué dolor! Tanto entrenarnos en la vida para ser felices. ¿No? Tal vez ahora se olvidaron de ensayar, ¿no? Para la venida del dolor, porque es inevitable, ¿verdad? La muerte es inevitable. Uno no puede esperar que nadie viva por siempre. ¿Cómo por qué pasó esto? Walter, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Tampoco sabemos con certeza si fue... Tranquila.